Modo Opinión presenta la entrevista. 12:27 minutos, Julio Muñoz Arenas. Sí, ya para finalizar mi comentario, que hubo ese comentario de mis compañeros, decirles a ustedes que cerramos un mes convulso con el tema de la audiencia de fondo de Marino Zapeta, el periodista dominicano, donde también se reunieron otros colegas a apoyarlo en su audiencia, así que eso es un año histórico que cierra con mucho que desear y esperar el 2020. Y también darle la bienvenida a nuestro invitado Israel Abreu, contador, experto en finanzas personales e impuestos, que en el día de hoy va a compartir con todos ustedes cómo manejar esos últimos chelitos que vienen y que uno tiene y que uno se está programando para el 2020. Ahora había un relajo de que la gente estaba esperando el doble sueldo para pagarlo, que ya lo debía. Israel experto en finanzas personales también. Así es. De la Universidad Nacional Autónoma de México, además de la experiencia que tengo. Bienvenido. Que aunque no viene a hablar de política, también me comentabas que era aspirante diputado. Así es, por la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este. ¿Qué será otra entrevista? Sí, ese tema de otra clase. Hoy los dominicanos lo que quieren es que tú les ayudes a rendir los cheles. Y con esa cena de Nochebuena que viene por ahí. Mira, definitivamente una situación relativamente crítica desde el punto de vista de las finanzas, y esto en función de que República Dominicana, en más de un 60% de la población activamente laboral, devenga un salario por debajo de los 20,000 pesos. Estamos hablando de menos de $400. En ese rango de salario está la mayoría de dominicanos, lo que según los datos del Banco Central no alcanza para cubrir el primer quintil. O sea que... ¿Qué es eso quintil? Para que la gente entienda. El quintil es la división de cualquier unidad en 5 partes. Okay. Entonces, el primer quintil establece que una familia promedio dominicano, en el quintil de la clase más humilde, debe devengar por lo menos 30,000 pesos para cubrir los gastos básicos de la familia. Lo que se le ha denominado la canasta básica familiar. Exactamente. Todo esto de acuerdo al índice de precio al consumidor. Entonces, en este sentido, aunque parezca difícil, definitivamente hay que hablar de finanzas, hay que sentarse a hacer una revisión de cuál es la situación con la que cerramos y con la que vamos a proyectar el nuevo año. Como tú bien decías, Jean Luis, en la inmensa mayoría de ciudadanos acumulamos una cantidad de deuda producto del financiamiento de nuestro estilo de vida, y a final de año los más conservadores, que no es la mayoría sino la minoría, se dedican ese ingreso adicional que tienen en diciembre, ya sea por el doble salario o por el doble salario y otras actividades económicas que hacen, mujeres que hacen ponche, que hacen canastas, que juegan SAN, cualquier tipo de variable que venga a agregarle valor a la cantidad de dinero que producen definitivamente en ese mes para pagarlo. Y eso es sano hacerlo. Ahora, para en sentido general poder darles una idea al público que nos sintoniza, lo primero que debemos hacer es hacer un diagnóstico de nuestras finanzas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, el que no tenga una computadora a mano y pueda sacar una hoja de Excel, entonces que saque una hoja de papel o una iPad, una aplicación de finanzas. O ya las mismas tiendas de los teléfonos móviles, la App Store, el Play Store en Android, ya hay aplicaciones de esas que gratuitas. Son totalmente gratis. Pero el que no tenga un teléfono inteligente puede agarrar una computadora, puede tomar simplemente una hoja de papel y lápiz. Y las finanzas, de acuerdo a la posición económica en la que nos encontremos y de acuerdo a la posición, a la clase social en la que nos encontremos, sin importar, porque hay que ahorrar de lo poco. El que no ahorra de lo poco no ahorra de lo mucho. Entonces debemos primero hacer un diagnóstico. Entonces, en ese sentido, y voy a empezar por la clase que supone tener menos problemas y la que da menos situaciones de análisis, que es las personas que están en una condición de finanzas saneadas. ¿Qué significa desde el punto de vista financiero un diagnóstico de finanzas saneadas? Son aquellos ciudadanos que, de acuerdo a los ingresos que devengan y de la cantidad de activos que tienen, no tienen pasivos que representen un compromiso futuro de sus ingresos. Estamos hablando de aquellos ciudadanos que
tienen su apartamento o su propiedad, no necesitan, no tienen que pagar esa cuota de préstamo o de alquiler, no tienen sus ingresos futuros comprometidos, y el ingreso que tienen le permite vivir un estilo de vida mediano, mínimo, y además le permite ahorrar e inclusive planificar viajes. Ahorrar entre un 20 y un 10% de los ingresos que generan. Esa es la minoría. Esa es la minoría. Por eso quise empezar por ahí. Estamos hablando que son ciudadanos que se pueden fácilmente, con los ahorros que tienen, pasar un año y quizás 2 sin trabajar y van a sobrevivir a cualquier situación o a cualquier embate económico que la economía en sentido general le presente. Esos son aquellos ciudadanos que tienen su economía saneada. La segunda categoría son los ciudadanos que tienen sus finanzas equilibradas. Quienes tienen sus finanzas equilibradas son aquellos ciudadanos que tienen parte de sus ingresos futuros comprometidos, ya sea porque tienen que pagar renta o porque tienen que pagar una cuota de préstamo para vivienda o para algún vehículo en el corto y mediano plazo. Y además le permite ahorrar hasta un 10% de sus ingresos. Están equilibrados porque manteniendo el estilo de vida que tienen y el nivel de ingreso que tienen, pueden sobrevivir dentro del estilo de vida que tienen sin exagerar. Frente a una situación económica tendrían que reducir su estilo de vida y quizás pudieran sobrevivir al sistema, por así decirlo, 6 meses y hasta quizás un año. Esos son los ciudadanos que tienen sus finanzas equilibradas, que pese a una situación económica pudieran sobrevivir un corto plazo. Y finalmente entonces están los que estamos, en sentido general, con unas finanzas deficitarias. Los ciudadanos que están en esta situación son aquellos, en lo que ya anteriormente Jean-Louis decía algo y lo comentábamos aquí en sentido general, son los ciudadanos que mes tras mes tienen que financiar el costo de su canasta básica familiar, que tienen que financiar su estilo de vida, ya sea porque su nivel de ingresos no le es suficiente, porque quizás no se han sentado a organizarse y viven el día a día prácticamente. Estos son, para que, me imagino que hay mucha gente identificándose con esa situación, diciendo, yo estoy en esa posición, yo todos los meses tengo que buscar tanto para poder sobrevivir. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, algunos lo hacen financiando la tarjeta de crédito, pagando el mínimo cuando no alcanzan a devengar una cantidad de los dinero que tienen importante. tarjeta. Los que tienen tarjeta, los que todavía no la han perdido, porque todos empezamos con los que tienen que ir al colmado y firmar un vale, que ya Luis, por el barrio tuyo no hay eso, pero aquí se utiliza eso todavía, que te mandan con un cartoncito y tú anotas. No, y en el Seibo seguro. No, ya claro, en la todo. provincia eso es habitual. Bueno, entonces... Cógele fiado a los comercios. Entonces, ya tenemos los 3 modelos. Y en el último escenario, que es el más común, que es en el que se encuentra la inmensa mayoría al concluir el año, entonces, esos son quienes deben poner más énfasis en la situación en la que se encuentran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestros 3 diagnósticos. Y en todos los órdenes, inclusive el que tiene sus finanzas saneadas, el que la tiene equilibrada y el peor de los escenarios, que son la mayoría, y eso hay que tenerlo claro, quienes tienen finanzas deficitarias, entonces tienen que hacer un ejercicio de administración. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio de administración? Bueno, vamos a planificar, a organizar, a dirigir, a controlar y a proveer recursos. En el escenario más común, que es en donde la mayoría de ciudadanos, y quizás me incluyo ahí, Jean-Louis, tenemos finanzas deficitarias, entonces tenemos que ver la cantidad de ingresos que estamos devengando, la cantidad de ingresos que mínimamente necesitamos para lograr tener en el corto plazo unas finanzas equilibradas, y entonces cuáles van a ser esas fuentes de ingresos adicionales que nos van a permitir quizás en el mediano plazo, estamos hablando de 2 a 3 años, entonces, lograr tener unas finanzas saneadas. Planificar, organizar, dirigir, controlar y proveer recursos. Estamos hablando de administración pura y simple. Aquí los compañeros... Método administrativo, me parece. Así es. Eran 4 pasos de administración, exacto, que era planificar, organizar, dirigir y controlar. Y ahora proveer recursos, en este caso de análisis financiero. Yo quisiera, Israel, y para que tú continúes con tu comentario, que al público que nos está escuchando, si tienen alguna pregunta específica,
que quisieran hacerte, pues que en Vamos algún momento pongamos los teléfonos para que vayan llamando y te vayan haciendo preguntas, porque Bueno, cuando vienes a ver, vamos tú puedes salvar, a poner puedes salvar muchas situaciones. Vamos con el bumper. Ahora queremos escucharte en modo opinión. Llama ahora, línea Zona Metropolitana 809-540-1065. Línea del Interior sin cargos 1-809-200-1065. Y línea internacional 1866-476-1116. Tenemos en modo opinión a Israel Abreu, quien nos está hablando sobre quien es economista y abogado, experto en finanzas personales, quien nos está hablando sobre este tema, orientando a la familia dominicana sobre lo que son las finanzas personales y finanzas personales saneadas. Tenemos los teléfonos abiertos. Vamos a seguir hace un momento, pero claro, no. El micrófono es suyo, líder. Perfecto. Entonces, ya definimos, hicimos un diagnóstico de nuestras finanzas. Es importante que aclaremos algo, que sin importar la cantidad de dinero que tú devengues, si tú no te planificas, organizas, diriges y controlas, existe la posibilidad que estés devengando 10 mil, 20 mil dólares mensuales y estés en una situación deficitaria. Sí, por eso que dicen que los empleados, mientras más ganan, más deben. Y más gastan, así es. Porque más comprometen sus ingresos futuros. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿qué es lo que vamos a planificar? Ya cerramos este año, tenemos un déficit, no estamos definiendo en qué categoría salarial usted se encuentra, sino que usted tiene una situación deficitaria. El dinero no le fue suficiente para cubrir todos sus gastos o todas sus responsabilidades en sentido general y usted tuvo un déficit a final de año. Entonces, ¿qué voy a hacer este año? Voy a planificar cuáles son los principales gastos que voy a tener y voy a hacer una lista de los que yo entienda que son los más importantes. Pero eso quitando, perdón que te interrumpa, los fijos. O sea, yo voy a hacer una lista de mis gastos fijos. ¿O cómo es? No, yo recomiendo que hagas una lista de todos tus gastos. Y en la medida, entonces... De los fijos y los no fijos. Fijos y variables. Inclusive entretenimiento, diversión. O sea, que si yo me siento en un colmado y me bebo una cerveza, eso también. Exactamente. Yo voy a dedicar, por poner un ejemplo, 1.500, 2.000, 10.000 pesos a la diversión dentro de lo que está sentarme en el colmado a beberme una cerveza o ir al cine o salir con mi novia, etcétera. Entonces, todos esos gastos los enlisto y dedico una cantidad de dinero. Ahora bien, al final debo sumar cuánto me representa esto mensualmente y compararlo entonces con los ingresos que tengo. Dentro de los gastos... Una suma y resta. Exactamente. Tengo que incluir las cuotas de préstamos y tarjetas de crédito que no necesariamente son un gasto, sino, bueno, son un gasto porque estoy pagando interés, pero hay una proporción que se destina a capital para amortizar los compromisos financieros que tengo. Entonces, en ese sentido, inmediatamente haga esa suma, eso me va a dar el resultado, ya sea positivo o negativo en términos de mi flujo de caja. Inmediatamente hago eso, entonces empiezo a segregar cuáles son esos gastos que no puedo eludir para poder producir la cantidad de dinero que estoy poniendo que voy a producir. Tenemos una llamada. Adelante. Buenas, ¿quién nos llama y de dónde? Buenas. Muy bien. Sí. Tiene que bajar la radio y escucharnos a nosotros por teléfono. Yo quisiera saber si para una mini empresa que necesita 35 kilos es rentable, porque hace unos 5 años cuando empezó esto de la energía renovable, yo no se escucha. No se escucha. Muy bien. Hay que repetir los números de cabina. Yo escuché algo. Ella se estaba refiriendo al costo de la energía eléctrica para una microempresa. Ella dijo energía renovable, habló. Sí, mira, en sentido general, la energía eléctrica en República Dominicana es una de las más costosas de la región. Definitivamente, calcular la eficiencia energética es responsabilidad única y exclusiva de la gerencia. Inclusive, se puede definir la cantidad de BTU que consume un espacio en función de la cantidad de personas que hay dentro. Es uno de los gastos más importantes que tiene una empresa porque es inelástico, hay que pagarla como quiera.
Todo el mundo necesita energía eléctrica para utilizar las herramientas que nos da la tecnología para facilitar y viabilizar la gestión de una empresa. Entonces, en ese sentido, usted tendría que hacer un análisis de costo versus la inversión que usted va a hacer en función, por ejemplo, si quiere reducir el costo de su factura. E inclusive hay profesionales del área eléctrica, no electrónica, eléctrica, que pueden hasta medir el consumo de sus bombillos eléctricos mensualmente. Yo creo que usted necesita un poquito de asesoría, hágase una inversión en eso, Sí. y es una variable sumamente importante. ¿Conoces alguna empresa que puedas recomendar en ese sector? Si puedo mencionarla, tú sabes, está mi amigo JJ. Quiero en repetir los Villaconsuelo. números de cabina, los números de El cabina. problema también es que la inversión en energía alternativa es que es una inversión muy alta y que la rentabilidad se ve en el largo plazo. Así es, mira, hay muchos incentivos al respecto de la energía renovable, ya sea eólica, ya sea fotovoltaica o ya sea de viento. Eólica de viento, ¿no? Fotovoltaica o hidroeléctrica. Entonces, pero siempre es una relación costo-beneficio. De hecho, todos los gastos los gastos de inversión al respecto de energía renovable son 100% deducibles del impuesto sobre la renta. Pero va a depender de la materialidad. Si es una microempresa, tú no vas a hacer una inversión de millones de pesos que no te la vas a poder deducir en el corto plazo. No, y dependiendo la cantidad de energía pues que generen, en el caso de, por ejemplo, paneles solares, si la energía que yo produzco es más de la que yo necesito, se puede inyectar al sistema, ¿cierto? Así es, y te generan el crédito. Entonces, me quedé, antes de la llamada... Israel, vamos a repetir los números de la cabina, o sea, 809-540-1065. 809-540-1065, aproveche, llame. Claro que sí. Bueno, entonces me quedé en la parte relacionada con la planificación. Ya yo tengo mis gastos fijos de un mes, los que son inelásticos, los que no puedo variar. Entonces, inmediatamente que este análisis y la variable me dé negativa, sin importar la cantidad de dinero que usted produzca, entonces usted va a hacer el siguiente ejercicio. O reduzco mis gastos o genero fuentes de ingreso. Que lo más normal es que usted esté gastando más en sentido general de lo que esté produciendo. No obstante, siempre la posibilidad de usted dedicar unas horas a cualquier actividad adicional que le genere ingresos siempre va a existir. Y es lo que yo recomiendo. Tú sabes, porque a todo el mundo le gusta vivir bien. Y ahora, siempre se puede recortar. Así, y siempre se puede recortar. Siempre se puede recortar. Entonces, ahí planifiqué qué es lo que voy a hacer. Entonces, en el proceso, en el segundo proceso, dentro de el proceso de administración, entonces viene la organización. ¿Qué es lo que cuál es el resultado de organizarme? Como bien dice Jean Luis, bueno, yo voy a poder decir, en vez de yo consumir, qué sé yo, 2, 3 mil, 4 mil pesos de combustible, porque quizás no estoy siendo eficiente en el uso de mis vehículos o en el uso de los medios de transporte que tengo, o tal vez quizás pudiera movilizarme con mis hijos o con mi esposa. Entonces, ese proceso de organización va a dar al traste con que mis gastos se reduzcan. ¿Verdad? Sí, porque hay muchos gastos indirectos. Por ejemplo, yo evalúo perfiles de personas que trabajan alrededor de uno, de personas que uno sabe cómo sobrellevan sus finanzas. Y un análisis dice lo siguiente: muchos dominicanos tienen la tendencia, la mayoría, de que desde que juntan un dinerito se compran un carro. Así es. Pero ese carro automáticamente se transforma en términos económicos en que si gastaba 5 en transporte público, empieza a gastar 6 o 7 aún teniendo su propio carro. O sea, así que es. Contrario a disminuir el gasto de transportación, ese gasto aumenta. Y peor aún cuando lo financian. Correctamente. Entonces hay un financiamiento que también tú tienes que calcular. Pero entonces cuando se daña el carro, que son hay un mantenimiento. Lo que el dominicano le llama los palitos. Me dio un palo el carro. Así es. Ahí automáticamente hay un monto. Entonces ahí viene fácilmente otro prestamito, hasta informal, para poder arreglar el carro. Y eso es como una bola de nieve que termina matándote. No, y no solamente eso, el tema de tener un fondo de emergencia, que ahora que con el doble sueldo o
ese bono de Navidad que entra, mucha gente, que es una buena recomendación, aparte de pagar las deudas, tener ese fondo de emergencia para esos imprevistos que uno no tiene control, que puedan aparecer. Eso es en los casos del que tiene la finanza saneada, acuérdate. Estamos hablando del que tiene finanzas equilibradas y tiene finanzas deficitarias. Ahora bien, supone ser que el que tiene sus finanzas saneadas tiene ese fondo para imprevistos. Ahora, el que no lo tiene que planificar inclusive si al comprar un vehículo voy a ser más eficiente al respecto de la utilización de los recursos que estoy produciendo. Que ahí va a dar al traste con que compro un vehículo creyendo que voy a ahorrar. Lo único que estoy haciendo es tal vez acomodándome un poco. Pero estoy comprometiendo mis ingresos futuros. Hay gente que compra un vehículo y entiende que no tiene que comprar gomas todos los años, que hay que cambiarle el aceite cada 3 meses, que si acelera o desacelera el carro de manera responsable o irresponsable, y sobre todo con el problema del tránsito que tenemos en nuestro país, que este país necesita una ingeniería del tránsito urgente. Y no comprar más vehículos. Exactamente. Eso es parte de la ingeniería del tránsito. Exactamente. Entonces, definitivamente, comprometemos nuestros ingresos futuros cuando hacemos una inversión sin el cálculo adecuado de los mismos. Entonces, ya planificamos, organizamos y ahora vamos a dirigir. ¿Qué es dirigir? Dirigir tu familia implica el tú verificar tu factura de teléfono y llevarla adecuada. Tú sabes, es tú verificar y dirigir y controlar que las luces sean las adecuadas, que se apaguen cuando tienen que apagarse, que los aire acondicionados se utilicen de manera eficiente cuando los tenemos, que inclusive la factura del agua se maneje con la responsabilidad que administra en todos los órdenes, desde el punto de vista del medio ambiente y desde el punto de vista de tu finanza. A veces nos descuidamos al dirigir y controlar ese tipo de gastos, porque lo tenemos ahí todos los meses y esa factura va a llegar. Pero hay un día, quizás porque nos fuimos de viaje o porque, nada, tú tienes una hija que es adolescente y empezó a llamar por teléfono, o un hijo adolescente y empezó a llamar por teléfono y la factura del teléfono te llegó de 10 mil pesos. O alguien empezó a alquilar factura por el sistema de cable, a alquilar películas y te llegó la factura de 10 mil pesos porque no hiciste tu trabajo de dirección y control. Entonces, todas esas variables se tienen que tomar en cuenta para poder salir de ese hoyo en que se encuentra la inmensa mayoría de dominicanos, porque hay estudios que versan al respecto. La inmensa mayoría de dominicanos, sin importar el rango salarial en el que se encuentre, tienen una situación deficitaria. Y finalmente, entonces, que es la variable quizás más importante y que República Dominicana necesita y no puede postergar, que es el producir recursos. Yo le voy a dar un dato del Banco Central y de estudios que han realizado las instituciones financieras de República Dominicana. De la población activamente laboral en República Dominicana, menos del 2% ahorra. Menos del 2%. Wow. Menos del 2% No hay ahorra. cultura de ahorro en el país. Para que ustedes entiendan. Eso es preocupante. Aunque República Dominicana... Yo me río aquí solo, porque un día estaba yo conversando con el expresidente Hipólito Mejía. Sí. Y me dice, una figura. Él tenía unos empleados en la finca de él que le estaban trabajando algo que tenía que ver con la madera. Y decía el presidente un día, pero esos tigres son terribles. Esos tipos se les paga el día que ellos trabajan y ese mismo día salen a darse unos tragos. Y el otro día tú le preguntas y dice, no tengo el pasaje. Pero yo te pagué ayer. No, que nos fuimos y de aquí salimos, nos paramos en tal colmado y le pagan al otro día y vuelven y hacen lo mismo. O sea, que lamentablemente es un tema de sí, pero que no hay un orden de prioridades muchas veces. O en la mayoría de los casos, yo diría, como culturalmente hablando, de parte de nosotros los dominicanos. Hay mucha gente que gana dinero y está en esa categoría sí. del 2. Dime. Antes de concluir, irnos a unos comerciales, queremos saber, tú mencionaste el tema del financiamiento con tarjeta de crédito. Uh-huh. Yo quiero saber tu opinión sobre la tarjeta de crédito y las tasas de financiamiento de la tarjeta y el uso irresponsable o responsable de la misma. ¿Qué implicaciones tiene en la economía y en las finanzas personales? Claro. ¿Después de la vuelta o ahora? Vámonos a una pausa y regresamos en breve. 12:55 minutos. Continuamos hablando con Israel Abreu
le preguntábamos sobre el tema de las tarjetas de crédito. Nos pueden llamar al 809-540-1065. Israel, te hicimos una pregunta antes de salir al aire. ¿Qué opinas sobre el tema del financiamiento con tarjeta de crédito? Mira, al respecto de esa pregunta, tengo que previamente terminar la parte relacionada con la generación de ingresos, proveer recursos, que fue uno de los últimos tópicos que toqué al respecto de la administración de nuestras finanzas personales. Entonces, proveer recursos en República Dominicana definitivamente es sumamente complicado. Y esto por las burocracias que ha creado República Dominicana. Aquí tengo que hacerle una crítica a mis aliados del gobierno. Nosotros retrocedimos, no sé si ustedes supieron, del informe del Banco Mundial, de Business Doing. Del Doing Business 2020. Perdón, sí, 2020, en donde retrocedimos 13 puntos de la posición 102 a la 115. Pero tengo que aclarar, porque conozco muy bien eso, y eso tiene que ver con un tema de competitividad, que no fue que retrocedimos, sino que el mismo Banco Mundial cambió la forma de calcular ese numerito. Entonces ya se están haciendo algunas iniciativas internas. La fórmula cambió. La fórmula cambió. Los parámetros. Exacto. Esa es la justificación. Entonces, el tema de no tener, hay un tema del mercado de valores, de que no se invierta en otros tipos de mecanismos económicos. Corrígeme eso. No. Una de las tuvo razones. que ver con ese retroceso. Al final, lamentable. Que siempre se busca una justificación. Pero ya Luis, es verdad. Es verdad. Este al año final. Lo interesante fue que retrocedió. Al final, el cambio de la fórmula. Variables y variables. Eso es así. Definitivamente eso es así. Si la fórmula. Pero retrocedimos porque hay un tema de la razón no fue principal retroceso. por la cual Al final retrocedimos. Bueno, pero hicieron un cálculo con la fórmula anterior. Pero que cambió principal. el parámetro de cómo Banco Mundial lo hace. La razón principal por la cual retrocedimos fue por el tema de las emisiones de deudas que realiza el mercado de valores. Sí, A raíz de eso, perfecto. Pero una promulgación de la nueva ley de mercado de valores, y eso va a traer, pues, otra vez que el país mejore su posición. Retrocedimos, siga con su comentario. Definitivamente retrocedimos. Imagínense que yo, que me dedico a las finanzas, y viene cualquier ciudadano del mundo y me pregunta dónde, estando en la posición 102, estamos en una posición difícil. El hecho es que en República Dominicana es muy difícil. Cualquier ciudadano común y corriente tiene las mismas responsabilidades desde el punto de vista laboral y tributario que cualquiera de las empresas más encumbradas y grandes de República Dominicana. Ahí cierro la parte de proveer recursos, porque realmente hay que ser un león en República Dominicana para ser emprendedor. El sistema está creado para que de 100 empresas, 2 leones logren pasar el periodo de incubación, que es de 5 años. Bueno, entonces ya estamos en esa parte. Segundo, les comenté que menos del 2% de la población activamente laboral en República Dominicana ahorra. ¿Qué significa eso? Para que ustedes entiendan. Y esto, entonces, tendrían ustedes que reunirse con la banca privada. Si al 100% de los ciudadanos que tienen tarjetas de crédito se la quitan, estamos hablando que no van a tener la oportunidad de ir y pagar su tarjeta y seguir jineteando, como decimos en buen dominicano y en el argot popular de los financistas, quebraron, para que ustedes entiendan, la inmensa mayoría. Y no te estoy hablando de los ciudadanos que están en el primer quintil, no, gente que gana dinero, que gana 10,000, que gana 300,000, que gana 200,000, mayor que gana ingreso, 100,000. mayor deuda. Entonces, ¿qué hace la gente? Normalmente paga su tarjeta completa y sigue consumiendo con la misma tarjeta. Palanquearse en buen dominicano. Palanquearse. Entonces, en ese sentido, si le quitan las tarjetas de crédito para el mes que viene, ellos van a tener que pagar su tarjeta o tomar un préstamo y no van a poder sobrevivir el mes siguiente, para que ustedes entiendan. Entonces, definitivamente, las tarjetas de crédito, si usted no se sienta y hace ese análisis al respecto de cuál es la condición en la que se encuentran sus finanzas, ya sean finanzas saneadas, finanzas equilibradas o finanzas deficitarias, usted lo que tiene es un problema en sus bolsillos. No obstante, no quiero restarle tampoco importancia a la tarjeta de crédito. Un ciudadano sin una tarjeta de crédito en este mundo globalizado no existe. No se puede hospedar en ningún hotel
de 3 estrellas ni siquiera en su propio país. Israel, No puede rentar un carro ni siquiera en su propio país. lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Tu entrevista ha sido de mucha información ¿Tienes alguna relevante para recomendación nosotros, así, breve, muy importante. para cerrar? No, ya se nos acabó el No hay tiempo. tiempo, Bueno, no hay tiempo. Gracias. Me gustó la temática. Gracias. Y Dejen hablar, Julia. recuerda que tenemos un programa pendiente sobre tus aspiraciones. Julia, Así somos será. todos. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Esto fue Modo Opinión.